La apuesta. De Anton Chejov. Aquella era una noche oscura y fría de otoño. El viejo banquero paseaba de un lado a otro por su despacho, recordando una recepción que había dado 15 años antes, por esa misma época del año. A esa velada asistieron personas de gran solvencia intelectual y se hablaron de cosas muy interesantes. Uno de los temas que se trataron fue el de la pena de muerte. La mayor parte de los asistentes a la reunión, entre los que se contaban científicos y hombres de prensa, se posicionaba claramente en contra. Juzgaban ese modo de castigo como de otros tiempos, inútil e inmoral para los estados cristianos. Algunos expresaron su opinión de que la pena de muerte debería ser abolida en todas partes, y en su lugar abogaban por la cadena perpetua. Discrepo en esta cuestión, dijo el dueño de la casa. No conozco de primera mano ni una ni otra, pero juzgándolas a priori, considero que la pena de muerte es más humana y ética que la reclusión perpetua. La primera mata de golpe, mientras que la segunda lo hace lentamente. ¿A qué verdugo consideraría usted más humano, al que le quitara la vida rápidamente o al que prolongara el proceso durante años? Ambos son igualmente inmorales, apuntó alguien, ya que persiguen el mismo objetivo, quitar la vida. El Estado no puede creerse Dios, no tiene derecho a arrebatarle a un ser humano, algo que no podrá de ningún modo restituirle. En la reunión se encontraba un joven abogado, de unos 25 años de edad, el cual, al preguntarle su parecer al respecto, argumentó. Tanto la pena de muerte como la reclusión perpetua son igualmente inmorales, pero si me fuera dado tener que elegir entre una u otra, yo, sin duda, optaría por la segunda. Vivir de algún modo, siempre es mejor que no vivir de ninguna manera. Se suscitó entonces una acalorada discusión. El banquero, por aquel entonces más joven e impulsivo, se alteró tanto que, de pronto, dio un puñetazo en la mesa y le gritó al joven abogado. No es cierto. Apuesto 2 millones a que usted no aguantaría en la prisión ni 5 años. Si habla usted en serio, respondió el abogado, yo le apuesto a que sería capaz de aguantar, no 5, sino 15 años. ¿15 años dice usted? Muy bien, exclamó el banquero. Señores, pongo 2 millones. De acuerdo. Usted pone sus millones y yo pongo mi libertad, dijo el abogado. Y así fue como se pactó esa feroz y absurda apuesta. El banquero, hombre mimado por la suerte, inconsciente y despreocupado, que ya en aquella época ni siquiera conocía la cuenta exacta de sus millones, estaba entusiasmado por la apuesta. Durante la cena, bromeaba a costa del abogado y le decía: piénselo usted bien, joven, mientras no sea demasiado tarde. Para mí 2 millones no son nada, pero usted se arriesga a perder los 3 o 4 mejores años de su vida. Y digo 3 o 4 años porque estoy seguro de que no será usted capaz de aguantar más tiempo en reclusión. No olvide tampoco, desdichado, que una reclusión voluntaria resulta mucho más dura que la forzosa. La idea de que en cualquier momento tiene usted derecho a salir en libertad le envenenará la existencia en su prisión. Me da usted pena. Y ahora, años después, el banquero, recorriendo la habitación de un extremo a otro, recordaba todo aquello, y se preguntaba: ¿para qué, esta absurda apuesta, qué sentido tiene? ¿Qué utilidad puede tener el hecho de que el abogado pierda 15 años de su vida, y que yo derroche tontamente 2 millones de rublos? ¿Va eso a poder demostrar a alguien que la pena de muerte es peor o mejor que la reclusión perpetua? No y no. Es una locura, un disparate. Por mi parte ha sido el capricho de un hombre rico y por parte del abogado, una simple codicia por el dinero. Después, el banquero se puso a recordar lo que había sucedido tras aquella velada en la que quedó sellada la apuesta. Se estipularon una serie de reglas que debían ser escrupulosamente respetadas.
Se decidió que el abogado debía cumplir su reclusión bajo la más estricta vigilancia, en uno de los pabellones construidos en el jardín del banquero. Asimismo, se convino que durante 15 años el abogado se vería privado del derecho de traspasar el umbral de la casa, de ver a nadie, de escuchar voces humanas y de recibir cartas y diarios. Se le permitía tener un instrumento musical, leer libros, escribir cartas, tomar vino y fumar. Según las condiciones del acuerdo, solo podría relacionarse con el mundo exterior en silencio, a través de una ventanilla practicada en la puerta para cumplir este propósito. Todo lo que pudiera necesitar, fueran libros, partituras, comida o bebida, debía pedirlo por escrito y se lo harían llegar a través de dicho ventanuco. El convenio preveía todos los detalles que garantizaban el rigor de la reclusión e incomunicación absoluta del abogado, y establecía que éste debía permanecer recluido exactamente 15 años, a partir de las 12 del 14 de noviembre de 1870 hasta las 12 del 14 de noviembre de 1885. La menor tentativa de infringir estas condiciones por parte del abogado, o de avanzar el fin de la reclusión aunque solo fuera un par de minutos antes del plazo, liberaba al banquero de la obligación de pagarle los 2 millones. En su primer año de reclusión, el abogado, según se podía juzgar por las breves notas que hacía llegar al mundo exterior, sufrió mucho a causa de la soledad y el tedio. A todas horas, de día y de noche, llegaba desde el pabellón el sonido del piano. El vino y el tabaco fueron rechazados por el recluso quien, según escribía, juzgaba que el alcohol despierta los deseos y que estos son los principales enemigos del preso. Además, no hay cosa más aburrida que beber un buen vino en soledad. En cuanto al tabaco, enrarecía el aire de la habitación cerrada. En el primer año, pidió que le hicieran llegar sobre todo libros de contenido ligero y fácil lectura, novelas con complicada intriga amorosa, relatos policíacos y fantásticos, comedias, etc. Durante el segundo año, dejó de oírse la música procedente del pabellón, y el abogado únicamente pedía en sus notas obras de autores clásicos. En el quinto año, se volvió a oír la música, y el prisionero solicitó vino. Los que lo observaban a través de la ventanilla, relataban que todo ese año no hacía otra cosa más que comer y beber, o quedarse tumbado en la cama bostezando, y conversando consigo mismo con aire malhumorado. Ya no leía libros. A veces, de noche, cogía la pluma y se pasaba escribiendo largo rato, pero por la mañana hacía pedazos todo lo escrito. Más de una vez, se le oyó llorar. En la segunda mitad del sexto año, el recluso emprendió con ardor el estudio de los idiomas, de la filosofía y de la historia. Se entregó con tanta vehemencia y avidez a estas disciplinas, que el banquero apenas alcanzaba a encontrar libros suficientes para él. En el transcurso de 4 años, fueron solicitados por correo, a petición suya, cerca de 600 volúmenes. En este periodo, el banquero recibió de su prisionero una carta que decía así: «Mi querido carcelero, le escribo estas líneas en 6 idiomas. Muéstrelas a personas entendidas. Que las lean. Si no encuentran ni un solo error, le ruego hagan disparar una escopeta en el jardín. Ese disparo me dirá que mis esfuerzos no han sido en vano». Los genios de todos los tiempos y países hablan en distintas lenguas, pero en todos ellos arde la misma llama. Si usted supiera qué inenarrable felicidad experimento ahora en mi alma porque soy capaz de comprenderlos. El deseo del recluido fue cumplido. El banquero mandó efectuar 2 disparos de escopeta en el jardín. A partir del 10º año, el abogado permanecía sentado ante la mesa, inmóvil, y solo leía el Evangelio. Al banquero le pareció extraño que el mismo hombre que en 4 años había devorado 600 volúmenes de sesuda y ardua lectura, empleara cerca de un año en leer un libro no muy grueso y de fácil comprensión. Al Evangelio lo sustituyeron luego la historia de las religiones y la teología.
En los 2 últimos años de reclusión, el prisionero leyó una extraordinaria cantidad de libros, de manera indiscriminada, sin selección alguna. Tan pronto se dedicaba a las ciencias naturales, como pedía obras de Byron o Shakespeare. En sus notas solicitaba a veces, al mismo tiempo, un libro de química, un manual de medicina, una novela y un tratado de filosofía o teología. Sus lecturas daban la impresión de que el hombre fuese como un náufrago nadando en un mar de confusión y que, tratando de salvar la vida, se aferrara desesperadamente a los restos del buque naufragado. Transcurridos los 15 años, aquella noche de otoño el viejo banquero recordaba todo eso, y pensaba, mañana a las 12, él recuperará su libertad. Según lo pactado, tendré que pagarle los 2 millones. Y si lo hago, estaré perdido, me quedaré en la ruina absoluta. 15 años antes no sabía cuántos millones tenía, mientras que ahora no se atrevía a preguntarse si era más rico en dinero o en deudas. Las imprudentes inversiones en bolsa, las especulaciones arriesgadas y el carácter exaltado, del que no había podido desembarazarse ni siquiera en la vejez, poco a poco fueron mermando sus negocios y el ricachón orgulloso, atrevido y seguro de sí mismo se acabó convirtiendo en un banquero de segunda clase, que temblaba con cada alza o baja de valores. Maldita apuesta. Farfullaba el anciano, agarrándose la cabeza entre las manos con desesperación. ¿Por qué no habrá muerto ese hombre? Solo tiene 40 años. Se quedará con todo el dinero que me queda, probablemente se casará y disfrutará de la vida, invertirá en la bolsa y verá crecer su riqueza, mientras que yo, como un mendigo, lo miraré con envidia y le oiré decirme siempre lo mismo, le debo a usted la felicidad de mi vida, permítame que le ayude. No, esto es demasiado. Lo único que puede salvarme de la bancarrota y la deshonra es la muerte de ese hombre. Dieron las 3 en el reloj. El banquero aguzó el oído, en la casa todos dormían y solo se oía el rumor de los árboles azotados por el viento detrás de las ventanas. Tratando de no hacer ningún ruido, sacó de la caja fuerte la llave de la puerta que había permanecido cerrada durante 15 años, se puso el abrigo y salió de la casa. En el jardín reinaba el frío y la oscuridad. Llovía. Un viento húmedo y penetrante aullaba entre los árboles, agitando sin tregua sus ramas. Por más que forzaba la vista, el banquero no podía ver nada, ni la tierra por donde pisaba, ni las blancas estatuas, ni la casa, ni los árboles. Se aproximó al lugar donde se encontraba el pabellón, y llamó 2 veces al vigilante. No hubo respuesta. Probablemente, para resguardarse del mal tiempo, el guardián habría buscado refugio en la cocina o en el invernadero, y se habría quedado dormido. Si soy capaz de llevar a cabo mi propósito, pensó el banquero, las sospechas recaerán antes que en nadie sobre el vigilante. En la oscuridad, buscó a tientas los escalones y la puerta, y entró en el vestíbulo del pabellón, luego, todavía a oscuras, penetró en el pequeño pasillo y encendió un fósforo. Allí no había nadie. Vio una cama sin hacer y una estufa de hierro en un rincón. Los sellos en la puerta que conducía al cuarto del recluido, estaban intactos, prueba de que no había sido abierta en años. Cuando la cerilla se apagó, el anciano, temblando de emoción, miró por la ventanilla. La débil luz de una vela apenas iluminaba la habitación del recluido. Este estaba sentado ante la mesa. Solo se veían su espalda, sus cabellos y sus manos. La mesa, los 2 sillones y la alfombra, estaban cubiertos de libros abiertos. Transcurrieron 5 minutos y el prisionero no se movió ni una sola vez. 15 años de reclusión le habían enseñado a permanecer inmóvil. El banquero golpeó con un dedo en la ventanilla, pero el prisionero no hizo ningún gesto.
Entonces el banquero arrancó cuidadosamente los sellos de la puerta e introdujo la llave en la herrumbrosa cerradura. La puerta rechinó al abrirse. El banquero esperaba oír un grito de sorpresa y los pasos del preso corriendo hacia él, pero al cabo de 3 minutos el silencio seguía inalterable. Decidió entonces entrar en la habitación. Ante la mesa estaba sentado, inmóvil, un hombre que no se parecía a una persona común. Era un esqueleto, cubierto con piel, con el pelo largo y rizado y una barba enmarañada. Tenía la tez amarillenta, con un matiz terroso, las mejillas hundidas, la espalda larga y estrecha, y la mano que sostenía su desgreñada cabeza era tan delgada que daba miedo mirarla. En sus cabellos abundaban las canas, y a juzgar por su rostro, avejentado y demacrado, nadie creería que solo tenía 40 años. Dormía. Sobre la mesa, ante su cabeza inclinada, había una hoja de papel, manuscrita con letra diminuta. Miserable, pensó el banquero. Duerme, y probablemente, sueña con los millones. Pero si yo levanto este semicadáver, lo arrojo sobre la cama y le oprimo la cara con una almohada, ni siquiera el más minucioso peritaje podría encontrar signos de una muerte violenta. Pero leamos primero lo que ha escrito. El banquero tomó la hoja de papel y leyó lo siguiente. Mañana, a las 12 del mediodía, recuperaré la libertad y el derecho a relacionarme y comunicarme con los demás. Pero, antes de abandonar esta habitación y volver a ver la luz del sol, considero necesario decirle algunas palabras. Con la conciencia tranquila y ante Dios, que me está viendo, declaro que yo desprecio la libertad, la vida, y todo lo que en vuestros libros se denomina bienes de este mundo. Durante 15 años me he dedicado a estudiar atentamente la vida terrenal. Es cierto que yo no veía el mundo ni la gente, pero en vuestros libros bebía vinos aromáticos, cantaba canciones, vagaba por los bosques, amaba a bellas mujeres, leves como una nube, creadas por la magia de vuestros poetas más geniales, que me visitaban por la noche y me susurraban al oído cuentos maravillosos que embriagaban mi cabeza. En vuestros libros escalaba las cimas del Mont Blanc, y desde allí veía salir el sol por la mañana, y al anochecer lo veía derramar oro y púrpura sobre el cielo, el océano y las montañas. Contemplaba la cegadora luz de los relámpagos sobre mi cabeza, desgarrando las nubes, veía verdes bosques, prados, ríos, lagos y ciudades, oía el canto de las sirenas y el son de las flautas de los pastores. Tocaba las alas de hermosos ángeles que venían a mi lado para hablar conmigo acerca de Dios. En vuestros libros me arrojaba en insondables abismos, hacía milagros, profesaba nuevas religiones, conquistaba imperios enteros. Vuestros libros me concedieron la sabiduría. Todo lo que a través de los siglos ha creado el infatigable pensamiento humano, está comprimido dentro de mi cerebro como una pequeña bola. Sé que soy más inteligente que todos vosotros. Y sin embargo, yo desprecio vuestros libros, desprecio todos los bienes del mundo y la sabiduría. Todo es insignificante, perecedero, ilusorio y engañoso como un espejismo. Por más orgullosos, sabios y hermosos que seáis, la muerte os borrará de la faz de la tierra como si fuerais hormigas, mientras que vuestros descendientes, la historia, la inmortalidad de vuestros genios se congelarán o se quemarán junto con el globo terráqueo. Habéis enloquecido y marcháis por un camino falso. Tomáis la mentira por la verdad, y la fealdad por la belleza. ¿Cómo os sorprenderíais, si por alguna azarosa circunstancia, los manzanos y los naranjos, en lugar de dar frutos, produjeran de pronto ranas y lagartos, o si las rosas comenzaran a exhalar olor a caballo? Del mismo modo me asombro yo de que vosotros hayáis cambiado el cielo por la tierra. No quiero comprenderos. Para mostraros mi desprecio hacia todo lo que representa vuestra vida, renuncio a los 2 millones, con los cuales soñé en otro tiempo, como si fueran el paraíso, y que ahora desprecio.
Para privarme del derecho a cobrarlos, saldré de esta prisión 5 horas antes del plazo establecido, rompiendo de esta manera nuestro pacto. Después de leer estas líneas, el banquero dejó la hoja de papel sobre la mesa, besó la cabeza de ese hombre excepcional e incomprensible, y salió del pabellón llorando. En ningún momento de su vida, ni siquiera después de haber perdido fuertes sumas de dinero en la bolsa, había sentido tanto desprecio por sí mismo como ahora. Al volver a su casa, se acostó enseguida, pero durante largo rato la emoción y las lágrimas le impidieron dormir. A la mañana siguiente, los vigilantes llegaron corriendo, y le comunicaron haber visto que el prisionero se descolgaba por la ventana hasta el jardín, se dirigía hacia la cancela y desaparecía. Sin perder tiempo, el banquero se dirigió al pabellón en compañía de sus criados y constató la fuga del prisionero. Para no suscitar rumores innecesarios, cogió de la mesa la hoja con la renuncia y al regresar a la casa, la guardó en la caja fuerte. El anciano estaba seguro de que jamás volvería a tener noticia de aquel hombre extraño, y de que nadie, excepto ellos dos, conocería nunca la verdad. Fin. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.